Muy bien, compañeros. Pues vamos a continuar con la tercera unidad de esta asignatura. Y bueno, estamos viendo bastantes cosas que son fundamentales y ahora vamos a ver en esta tercera unidad el siguiente tema. Partes de un contrato. Muy bien. Ok. Continuemos entonces. Partes de un contrato. Bien. Vayan tomando nota, compañeros, de todos estos elementos que deben tener nuestros contratos y que son importantísimos, compañeros. Empezamos por el título, que va a indicar el tipo de contrato que es, y vamos a ver nuestro cuerpo sustantivo del contrato, cómo lo vamos a desarrollar. Y bueno, compañeros, vamos a ver un caso práctico del desarrollo de este contrato. En el cuerpo sustantivo, vamos a identificar a las partes. Comparece en este contrato. Empezamos, por ejemplo, con el título. Aquí está. Contrato de donación. Muy bien. Donación. Participan, y ahora aquí lo vamos a redactar, como donante, el señor fulanito de tal, como donatario, el señor sultanito. Las identificamos. Muy bien, compañeros. Ok. Seguimos con el lugar y fecha, el que el contrato se está celebrando. ¿Sí? Identificamos a las partes que están compareciendo. Comparece Jesús Zavala. ¿Cómo sé que Jesús Zavala? Porque Jesús Zavala se está identificando con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector tal y con los datos de identificación que tengamos ahí. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Si vamos a agregar algún representante, tenemos que agregar el poder simple o poder notarial en donde le dimos esa facultad. El comprador es Jesús Zavala, pero comparece en su representación su apoderado legal, la licenciada Ángela Getsemani, quien acredita su representación en términos de carta poder notarial suscrita ante el notario público número tal, en la cual se acredita que a Ángela Getsemani se le dio esta atribución. ¿Se entiende? Porque Ángela no está compareciendo por su propio nombre. Ángela comparece en representación de Jesús. ¿Vamos bien? Ok. Identificamos si son aplicables los elementos del contrato y los servicios que se van a prestar, tanto su objeto directo, ¿sí? Como su objeto indirecto. Es muy importante destacarlo, compañeros. ¿Sale? Si son aplicables algunos elementos geográficos, también lo vamos a agregar. Por ejemplo, en la compraventa de un departamento, de un terreno, de un local comercial, tenemos que ubicarlo geográficamente. El departamento ubicado en la torre B del edificio sobre el fulanito de tal tiene una superficie de 110 metros cuadrados, colinda al norte con tal casa, al sur con tal lugar, al noreste con tal situación. O sea, vamos a ubicarlo geográficamente. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué más seguimos? Tenemos, compañeros, una parte expositiva del contrato. Esta parte expositiva
relacionamos hechos y antecedentes que sean relevantes. Por ejemplo, le hago una pregunta a usted, Ángela Getsemani. Si le voy a vender un departamento, ¿qué antecedente cree que sea importante en este contrato? Podría ser si tiene alguna carga, como vimos. Bueno, es un antecedente importante, pero hay uno antes que eso, mi estimada Ángela. Antes que esa carga que puede tener el departamento. ¿Sabe cuál sería? ¿Cómo lo adquirí yo? Yo, Héctor Martínez Sandoval, que se lo estoy vendiendo a usted, ¿cómo lo adquirí? ¿O por qué soy propietario? ¿Se entiende? A ver, Héctor Martínez Sandoval es propietario porque lo adquirió en el 2015 en una compra-venta que realizó con tal número de escritura, en tal antecedente. Eso es una parte importantísima en un antecedente. Claro que también señalar que le estoy transmitiendo a Ángelas en el departamento libre de todo gravámenes, pues bueno, también es importante. ¿Se entiende? Y agregar la constancia del registro público que acredite que el inmueble no tiene ningún gravamen. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Una pregunta, Sí, Juan Carlos. siempre que uno va a adquirir un bien mueble, ¿debe de venir las escrituras anteriores así, como usted lo manifiesta? Siempre, siempre, mi estimado, porque eso te va a dar una certeza de que la persona que te lo está vendiendo es la propietaria. Ok, o sea que si fue despojado, también ahí debe decir, o sea, despojo por alguna deuda, ahí debe de decir también eso. Pues tiene que venir la causa legal bajo la cual adquirió, ¿no? O sea, Ok, si es un despojo, pues es un delito y eso sería pues todo contraproducente, ¿no? Tendría ok, que venir que un juez me declaró propietario de conformidad de un juicio, de prescripción positiva o que lo adquirí por herencia. O sea, tengo que señalar la causa legal que me da esa propiedad, mi estimado. ok, muchas gracias. ¿Eh? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Por ejemplo, si voy a vender un automóvil, pues también voy a agregar la factura, voy a agregar títulos de propiedad, voy a agregar documentos que se requieren, a lo mejor pagos del impuesto de la tenencia, algún refrendo, todo lo tengo que agregar, compañeros, para acreditar que el inmueble no tiene ninguna, que el automóvil pues no tiene ninguna situación pendiente, ¿verdad? También tenemos algunas cláusulas que pueden definir algunos conceptos que requiere este contrato. Esta cláusula es como un tipo glosario, compañeros, que también lo podemos agregar pues para definir algunos conceptos de este contrato. Muy bien. ¿Qué más tenemos, compañeros? Tenemos un cuerpo normativo. Son todas las cláusulas que van a configurar mi contrato y que hasta cierto punto establecen los derechos y las obligaciones que las partes van a asignar. También se le conoce como cláusulas normativas. ¿Vamos bien? Inclusive, la mayor parte de abogados les van a decir que es la parte principal del contrato. Yo les diría que sí es una parte principal, pero no olvidemos las partes anteriores que son trascendentales. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. El cierre de su contrato. ¿Sale? De alguna manera, van a indicar que manifiestan su acuerdo de comprometerse en ese contrato, van a firmarlo o van a agregar su huella digital en el caso de que no sepan firmar, o van a facultar a otra persona que firme su nombre y representación. Y bueno, agregamos anexos. Por ejemplo, copias certificadas del título de propiedad, agrego facturas, agrego, por ejemplo, en el caso de que actúen en representación de otra persona, agrego la carta poder. Si represento una persona moral, agrego la escritura constitutiva del acta notarial y agrego el poder de la persona que se encuentra facultada para celebrar el acto jurídico. Y bueno, todos los documentos que sean necesarios, vamos a agregarlos en nuestro instrumento. Víctor, te escucho, por favor. Es una duda que tiene que ver con los contratos, pero digo, no es sobre el contrato.
Y por ejemplo, ¿por qué en la venta de automóviles o en algunos lugares se tienen que hacerlo, la firma en la parte de atrás de algunos documentos, aparte del contrato? Es decir, cuando se hace es que ahorita no tengo presente el nombre. Sí, cuando se endosa la factura, ¿no? Exactamente. Mm, pues miren, la realidad es que jurídicamente no hay ningún sustento legal para justificar eso, ¿eh? Yo le puedo decir que es una costumbre mercantil, mi estimado Víctor, el de endosar la factura, pero ¿sabe por qué no tiene ningún efecto legal? Porque la factura no es ningún título de crédito, ni siquiera es un título de propiedad, ¿sale? Pero sin embargo, se endosa por una costumbre mercantil. La realidad, lo que tendría que hacerse es un contrato de compra-venta y ahí establecer posiblemente también algunas condiciones o cláusulas que se fijan y también firmar una responsiva correspondiente por el tema del vehículo. Pero no como tal, no hay no hay un sustento normativo para endosar la factura, solamente le puedo decir que es una costumbre mercantil. Muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Muy bien. Entonces, todo esto se agrega, compañeros. Vamos a tener nuestro contrato de la siguiente manera. Vamos a ir viéndolo, compañeros. Muy bien. Tenemos nuestro preámbulo. Recuerden el tipo de contrato que estamos celebrando. El cuerpo sustantivo que aquí tenemos, compañeros. La ciudad donde se está celebrando, la fecha, las partes que están interviniendo, si se encuentran representadas y bueno, vamos a identificar el tipo de contrato y vamos con nuestra parte expositiva. Aquí están los antecedentes. ¿Se va entendiendo, compañeros? Si se fijan, aquí hablan de antecedentes de una escritura, ¿sí? Registro público en la cual se adquirió este departamento, este inmueble que va a ser objeto de la presente transmisión y demás antecedentes que sean relevantes para nuestro contrato. ¿Lo vamos viendo bien, compañeros? Ok. Vamos así haciendo la descripción, la declaración de antecedentes. También vamos a declarar que, por ejemplo, las partes que comparecen tienen capacidad legal, se encuentran legalmente facultadas, la persona que se encuentra compareciendo representa legalmente a una de las partes, etcétera, etcétera. Hay que agregarlo. Lo que comentó también Ángela Getsemani, el tema de manifestar que el inmueble se transmite libre de todo gravamen, ¿verdad? Y no solamente basta con decirlo, sino agregar la constancia del registro público que justifique ello. ¿Ok? Ok. Tenemos nuestra parte del contrato que llamamos nosotros el cuerpo normativo. Aquí lo tenemos, las cláusulas, en el orden que de alguna manera las partes consideren, pero siempre vamos a obtener los elementos esenciales del contrato en las primeras cláusulas, ¿no? El señor, fulanito de tal, dona el departamento, el inmueble ubicado en tal dirección, y el señor fulanito de tal acepta dicha donación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, aquí tendríamos que revisar cada contrato en particular. Yo estoy hablando de aspectos generales, compañeros. Ya posteriormente se aterrizará cada uno de los contratos. El inmueble en materia de la donación, si se va a fijar algún modo carga, pues aquí también hay que establecerlo. Pues en el caso, por ejemplo, aquí como se encuentran representados, se agrega un elemento de personalidad de los intervinientes. ¿Por qué comparece Ángela Getsemani? Comparece porque es apoderada legal de Jesús Zavala y lo acredita con tal instrumento. ¿Por qué comparece Víctor Hugo? Víctor Hugo comparece porque él representa a la persona moral y esto se acredita en tal instrumento notarial. ¿Sale? Esto es muy importante y lo vamos a agregar a nuestra escritura. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Agregamos también lo referente a la aceptación.
¿Sale? Lo aceptamos con nuestra firma, lo aceptamos con nuestra rúbrica y bueno, si lo hacemos ante notario público, otorgamos esta situación, otorgamos este consentimiento en la celebración de este contrato. ¿Bien? Son los elementos que de forma general siempre va a tener un contrato. Recordemos, la estructura de nuestros contratos en cuanto a las partes, en cuanto al preámbulo, en cuanto a las declaraciones, las cláusulas, la aceptación. De una forma un poco más visual, la vamos a ver así, compañeros. Aquí va. Las partes. La constructora e inmobiliaria Portovento SADCB, representada por el licenciado Miguel Ángel Betanzos Hernández, y vamos a agregar más adelante cómo acredita su personalidad. Y la parte vendedora, el señor Jesús María Macías, a quien sus lados sucesivos se le denominará la parte compradora. Distinguimos quiénes son cada una de las partes en la celebración de este acto jurídico. Muy bien. ¿Vamos bien? Acuérdense de la parte del preámbulo. Distinguimos qué tipo de contrato es, compañeros. Contrato de compraventa. ¿Quiénes son los contratantes? Fulanito y sultanito, y la calidad bajo la cual se encuentran compareciendo. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Abogados, agregamos las declaraciones. Las declaraciones van a ser las manifestaciones que realizan las partes, señalando su capacidad, señalando su domicilio, señalando el objeto del contrato, señalando sus antecedentes. Todo lo vamos a agregar en este capítulo, que puede venir con el nombre de declaraciones o también puede venir con el nombre de antecedentes. ¿Sale? Así lo vamos a encontrar dentro de distintos contratos. Y bueno, lo importante, compañeros, es también, pues, el tema de las cláusulas dentro de los contratos. Y bueno, señalamos que algunas cláusulas son esenciales. Y me lo comentaban ustedes, y si no se cumplen ellas, pues genera un tema de nulidad. Sin esas cláusulas esenciales, el contrato no puede existir, ¿eh? Ese es un hecho fundamental. No puede existir si no se cumplan estos elementos esenciales del contrato. ¿Cuáles son? Recordémoslo, compañeros. Hablamos de la capacidad de las partes. Hablamos de que tiene que acreditarse su consentimiento. Hablamos, compañeros, del objeto del contrato. Hablamos de la causa y hablamos, por supuesto, también de la forma. ¿Sale? Todos estos elementos deben de encontrarse perfectamente señalados en estas cláusulas esenciales. ¿Está claro, compañeros? Las cláusulas naturales se entienden implícitas en el contrato. Aunque no se agreguen, sabemos que es el objeto del contrato. Muy bien. Y las cláusulas accidentales son aquellas que pactan las partes. Y ya lo señalamos cuando vimos estos elementos de un contrato, compañeros. Señalamos, por ejemplo, el plazo, la condición, el modo. Hablamos también de la solidaridad, indivisibilidad
etcétera, etcétera. ¿Lo recuerdan? Muy bien, compañeros. Y bueno, de estas cláusulas, también podemos agregar cláusulas penales, que en un momento determinado se va a señalar qué sucederá en el caso de que alguna de las partes no cumpla con el presente contrato. Muy bien. Las de no responsabilidad que se pueden pactar en casos fortuitos o de fuerza mayor. Y la cláusula comisoria, o también conocida como pacto o fort, en la cual nos indica si una parte no cumple con el contrato, ¿por qué la otra deberá de cumplirlo? ¿Se entiende, compañeros? Es una deporte o fort, si una parte no cumple, ¿por qué la otra sí deberá de cumplirla? Muy bien, compañeros. Ok, ya más o menos hemos revisado estos puntos. Recuérdenlo. Y, pues bueno, la aceptación de este contrato, la firma, la rúbrica, la firma electrónica, la huella digital, pues son elementos que hasta cierto punto manifiestan la voluntad de las partes en la celebración de dicho contrato. ¿Ok? Muy bien. Ya conociendo, compañeros, los elementos que tienen nuestros contratos, ahora tenemos que analizar esto. ¿Cómo se interpretan los contratos? Y bueno, hay sistemas como son el sistema subjetivo, la intención que tuvieron los sujetos al momento de celebrar el contrato. Elemento objetivo, sistema objetivo. ¿Cuál es la voluntad que las partes declararon dentro de dicho contrato? Y sistema mixto, que analiza tanto elementos del sistema objetivo como del sistema subjetivo. Vamos a ver cómo interpretamos un contrato. Esta es una parte esencial, compañeros. Si tienen alguna duda, lo vamos comentando. Empezamos, compañeros. Aquí vamos. Punto 1. Inciso A. Si un término de un contrato es claro y no deja ninguna duda sobre la intención de los contratantes, quitémonos de problemas. Lo vamos a interpretar en el sentido literal. ¿Sale? No busque ninguna interpretación. Si el contrato es claro, nos sujetamos a la letra del contrato. ¿Sí queda claro, compañeros? ¿Sí? Ok. Segundo punto. Si las palabras parecieran contrarios a la intención de los contratantes, va a prevalecer antes que la palabra la intención. Es de que la intención del donante era transmitir de forma gratuita y en el texto del contrato pareciese que se va a pagar una cantidad de dinero. La verdadera intención del donante era transmitir de forma gratuita. Entonces vamos a interpretar el contrato de que se va a tratar de una transmisión que no va a generar ninguna carga para el donatario. ¿Se entiende? Si hay dudas, entonces nos vamos por la intención. Recuerden, hacemos un ejercicio de ponderación. Tenemos esta dificultad. Lo que a la letra dice en contrato contra la intención de las partes. Por encima de la letra, vámonos a la intención. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Tercer punto.
cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron a contratar. Cláusula rebus sic stantibus. Hay dos percepciones. Uno, el momento de celebración de un contrato. Vemos las cosas en determinado sentido. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Esta es la generalidad de los términos de este contrato. Pero si las circunstancias se modifican, entonces tenemos que verlo desde diferente óptica el contrato. Ya no nos encontramos en la misma situación. ¿Está claro, compañeros? Ya tenemos una percepción completamente distinta. Entonces hay que cambiar la óptica. Por eso no podemos observar bajo el mismo esquema los términos de este contrato. Hay que tomar en consideración las cosas que pueden variar en su celebración. Les voy a poner un ejemplo si quieren ustedes burdo, pero a lo mejor va a quedar comprendido esto mejor así. En el 2018, creo 2019, el equipo de fútbol Real Madrid contrató un futbolista llamado Eden Hazard, que en ese momento era una estrella en ascenso y que de alguna manera se contrató para ser el sustituto de Cristiano Ronaldo en el equipo, por la calidad que tenía este jugador. Bajo la óptica de las circunstancias para el año 2021, las condiciones de contratación de Hazard ya son distintas. Ya no podemos mirarlo bajo la misma óptica del año 2019. Ahora tenemos que hacer las adecuaciones a los términos del contrato porque las condiciones han cambiado. ¿Se entiende, compañeros? Esto puede ocurrir y entonces hay que cambiar los términos y los alcances de dicho contrato. Que pudiera ser todo lo contrario, compañeros. A lo mejor regresemos a otro tema futbolístico. En este momento se contrata a un jugador, pero que todavía está pues por ver los alcances que puede tener este jugador. Posiblemente tiene varias temporadas muy buenas y para el 2024 que vamos a verificar su nueva contratación, pero bajo una óptica distinta, porque las condiciones del 2021 donde se contrató y del 2024 donde se va a renovar su contratación son completamente distintas y hay que verificar otros términos dentro de este contrato. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, discúlpeme por los casos burdos, pero creo que pueden servir para el tema de contratos. ¿Ok? Siguiente, por favor, compañeros. Ahí va. Si alguna cláusula del contrato admite diversos sentidos de interpretación, deberemos acudir al más adecuado, al que de alguna manera otorgue mayores beneficios para las partes en el contrato. En el caso de que se preste a diversa interpretación de los contratos. Seguimos, compañeros. En las cláusulas de los contratos deben interpretarse unas por otras, atribuyendo las dudosas el sentido que en su conjunto resulte de todas. Palabras más, palabras menos, compañeros. Este es mi contrato.
Yo no puedo entender el contrato de analizar una o dos cláusulas. No puedo decir que es el sentido total del contrato. Estas tengo que analizarlas en su totalidad para que de su totalidad yo haga una interpretación total del sentido y el alcance del contrato. Una o dos cláusulas no me establecen todo. Por eso tengo que hacer un análisis de todas. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente. Las palabras que tengan diverso significado serán entendidas en aquellas que sean más conforme con la naturaleza y objeto del contrato. ¿Recuerdan cuando les dije que hay que establecer un glosario de términos? Este glosario me va a ayudar a evitar que demos un sentido distinto a las palabras. ¿Está claro? Muy bien, compañeros. Recuerden que estos son temas muy prácticos y tenemos que entenderlos. Siguiente. El uso y la costumbre, ¿sale? Se tomarán en consideración para evitar ambigüedades, ¿sale? No es lo mismo la forma en que se percibe un determinado contrato en zonas rurales que en zonas urbanas. Hay ciertos contratos que son muy típicos de zonas rurales, como el contrato de parcería agrícola o el contrato de parcería de ganados, que vamos a ver un poco más adelante. Y entonces hay que darle la interpretación de acuerdo a los usos y costumbres de cada lugar. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Siguiente. Si es posible resolver por las reglas que hemos mencionado con antelación, ¿sale? Entonces vamos a tratar de encontrar una solución adecuada. Si cae sobre circunstancias accidentales y fuese en todo caso gratuito, se va a resolver a favor de la menor transmisión de derechos de intereses. ¿Por qué? Porque su naturaleza es gratuita. Entonces vamos a tratar de generar el menor costo. Pero si fuera su naturaleza onerosa, vamos a buscar la mayor reciprocidad de interés, porque esa es la necesidad de este contrato, la generación de recursos. Último punto. Cuando no sea posible descubrir la intención o voluntad de este contrato, el contrato tiene que ser declarado nulo. ¿Ok? Como abogados, lo tienen que conocer, compañeros. No podemos avanzar si no conocemos estas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Interpretación. Vámonos. Estimados amigos, sin mayor preámbulo.